Hola, muy buenos días. Hoy estamos en un nuevo episodio del 10 de cada mes, Hablemos de Salud Mental. Entiendo que hoy no es 10, hoy es día 16, pero como la mayoría de ustedes saben, el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y coincidió con la reunión anual de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría. Por eso lo tuvimos que mover y después tuvimos algunos problemas técnicos en la transmisión del día lunes, pero ya estamos aquí con ustedes para hablar acerca de un tema sumamente importante y que va de la mano, como les decía anteriormente, con el lema de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha se conmemora desde 1992 y es un recordatorio, por lo menos anual, de que es importante hablar de este tema. El lema de este año es la salud mental en el trabajo y para hablar de esto quiero presentar a nuestro excelente ponente y amigo con el cual estaremos platicando acerca de este tema. El doctor Franco Mascayano tiene una licenciatura en psicología, una maestría en salud pública en la Universidad de Chile y es doctor en epidemiología de la Universidad de Columbia. Actualmente es Assistant Professor en Psiquiatría y Epidemiología en la Universidad de Columbia y director de investigación del Centro de Investigación en Capacitación en Individual Placement and Support en el Instituto de Psiquiatría de Nueva York. Ahorita hablaremos un poquito más de esta intervención y que, bueno, les adelanto un poco que tenemos un proyecto en curso para evaluar esta intervención para que las personas con trastornos mentales graves puedan obtener y mantener un empleo competitivo. Además, Franco supervisa estudios sobre la relación entre empleo, educación, determinantes de la salud y resultados de salud mental en Estados Unidos y en América Latina. Ha contribuido a evaluar e implementar prácticas basadas en evidencia como On Track New York, Critical Time Intervention en IPS y, bueno, también es cofundador del Registro Chileno de Salud Mental, el primer registro psiquiátrico electrónico nacional de América Latina. Franco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar de este tema. Un gusto, gracias. Y bueno, pues para empezar, pues me gustaría que me dijeras por qué es importante la salud mental en el trabajo. Eh, Me gusta la forma en que el último o uno de los últimos documentos que publicó OMS respecto al tema frasea o justifica esta área. Dice algo así como el trabajo es una oportunidad, pero también un factor de riesgo. Es una oportunidad porque el trabajo básicamente nos define, pasamos la mayor parte de nuestras vidas trabajando, se relaciona con nuestra autoestima, se relaciona con nuestra identidad, con nuestro bienestar en general, con nuestro crecimiento personal, generamos vínculos afectivos con nuestros colaboradores, etcétera. Hay una serie de cosas buenas que se pueden derivar de nuestro trabajo y la mayoría de esas cosas tienen que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud mental. Sin embargo, el trabajo también puede ser un lugar lleno de factores de riesgo para nuestra salud mental. Malas condiciones laborales se han asociado a indicadores de salud mental desde bajo bienestar hasta condiciones diagnosticables, como depresión, como ansiedad, estrés postraumático y otros. Se relaciona también con fenómenos que tienen un vínculo con salud mental, como ausentismo, la gente que comienza a ausentarse de su lugar de trabajo porque eh, eh, es, digamos, adverso, porque se sienten mal, por una serie de indicadores negativos, pero también otros fenómenos como presentismo, que son personas, y creo que todos hemos estado en esta situación, que acuden a su trabajo, pero no producen o no logran cumplir sus tareas como deberían cumplirlas. Por ende, el trabajo es tan importante y las condiciones laborales son tan relevantes para nuestras vidas en general, que obviamente también lo son para uno de los aspectos más fundamentales de nuestras vidas, que es nuestra salud mental. Claro, y me encanta esta parte que dices de que el trabajo pues es una fuente de satisfacciones, pero una fuente también de estrés. Esa es la realidad que como personas adultas, pues obviamente pasamos una gran parte de nuestra vida en el trabajo y que las condiciones laborales
pues van a influir en nuestra salud mental. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Franco, con el tema de las personas que ya tienen un diagnóstico de un trastorno mental y que buscan un trabajo? Esto te lo menciono porque, bueno, ¿no? Dos cuestiones. Hay varios pacientes que me han expresado, principalmente, bueno, las dos personas con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Y la pregunta es, oye, voy a buscar un nuevo trabajo, les digo que tengo este diagnóstico. Y la verdad es que mi respuesta es no, creo que todavía no estamos preparados, ¿sí? En el ámbito laboral para que el personal de recursos humanos pueda entender bien este diagnóstico y más bien, ¿no? Empiezan estas conductas de estigma y de rechazo y de miedo, ¿sí? Ante este tipo de diagnósticos con una idea de que la persona quizá no va a poder tener las habilidades suficientes o va a tener, ¿no? Muchas fallas en el trabajo. Y entonces, pues la verdad es que la recomendación es mejor no lo digas, ¿sí? Y sigue en tu tratamiento y sigue estable, ¿no? En tu padecimiento, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de esto? Es decir, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Ocurre, no ocurre? ¿Qué reflexión tienes al respecto? Claro, bien apuntas a un concepto o fenómeno que me parece es relevante para casi cualquier aspecto de salud mental en el marco de condiciones de salud mental. Es decir, diagnósticos o, como se dice en manuales psiquiátricos, trastornos mentales, y que se llama o es conocido como estigma, pero también hay sinónimos como discriminación o como prejuicios o estereotipos. Son, creo que yo, conceptos que tienen alguna relación entre sí y que refieren a un fenómeno semejante. El estigma en salud mental se ha conceptualizado como una reacción de la población general, digamos, a personas que tienen algún problema de salud mental, pero que no solamente incluyen los pensamientos o ideas tenemos respecto a alguien, por ejemplo, con esquizofrenia, sino también nuestras actitudes, cómo reaccionamos respecto a un estereotipo como, por ejemplo, las personas con esquizofrenia son peligrosas, las personas con esquizofrenia son inestables, las personas con esquizofrenia no pueden trabajar, que gira en torno a prejuicios. Es decir, conocemos eso, adoptamos cierta actitud, respondemos a ello, y esa respuesta puede ser explícita, actos discriminatorios, como por ejemplo negarle la posibilidad a una persona con ese diagnóstico a conseguir algo que se le ofrece a personas sin diagnóstico, pero también una de las más dañinas, diría yo, es esas reacciones que son ocultas o que no se expresan, y que las personas con alguna discapacidad de orden mental muchas veces se enteran después. Una suerte como discriminación implícita o polite, como se dice, pero que tiene grandes efectos en el bienestar de esos sujetos. Eso se conoce como estigma público, lo que la gente piensa. Pero lamentablemente el estigma tiene otras expresiones y las personas que reciben ese set de actos discriminatorios comienzan a construir una imagen de individuos como personas poco competentes, como personas que ellos mismos se consideran peligrosos o flojos o qué sé yo, y comienzan a operar bajo esa lógica. Eso se conoce como estigma internalizado, porque tú, digamos, adoptas esos pensamientos que tienen otros sobre ti y comienzas a aplicarlos a tu propia persona. Eh, Sin embargo, también hay estigma o estigmas en nuestros propios familiares que quizás están muy preocupados de que tengamos una crisis en un espacio laboral, por ende nos niegan esa posibilidad o nos invitan de forma paternalista a no buscar un trabajo o a no postular a una posición, pero también en nuestros equipos de salud, que quizás tienen las mejores intenciones, pero no tienen una visión de los problemas de salud mental orientada hacia la recuperación de la gente, sino más bien es una visión convencional, en donde una persona con esquizofrenia básicamente no puede trabajar. La data, sin embargo, porque eso es lo que ocurre a nivel pensamiento-acto, la data que tiene que ver con el deseo de trabajar es, yo diría,
robusta y sustancial, indicando que la mayoría de las personas con alguna condición de salud mental sí quieren trabajar y sí pueden trabajar. Y cuando digo trabajar, no me refiero a el desarrollo de una competencia o lo que se conoce en Chile al menos como talleres, donde tú aprendes un oficio y que eventualmente en el futuro vas a poder hacer, sino más bien gente que está trabajando en posiciones que se ofrecen a cualquier individuo, es decir, con o sin condición. Se necesita alguien para trabajar en una cocina, en un restaurante, se necesita alguien para trabajar en un supermercado o en una oficina o qué sé yo, y se hace omisión de la condición de esa persona si no se evalúa esa persona como cualquier individuo que quiere trabajar. Eso aplica también a educación, eso aplica también, básicamente, y esto repito el concepto básico porque es de sentido común, a cualquier individuo como cualquiera de nosotros que quiere tener una carrera, que quiere lograr solvencia económica, que quiere obtener cosas, que no, es de sentido común. Las personas con algún trastorno mental, por supuesto que también quieren algo semejante. Claro, y tocas un tema muy interesante del deseo, es decir, que las personas sí quieren trabajar y que por muchas razones probablemente han tenido a lo largo de su vida dificultades para poder obtener ese trabajo y me refiero a obtenerlo en el sentido de la dificultad de mencionar su diagnóstico ante un personal de recursos humanos, esta parte de el disclosure, ¿no? Es decir, de compartir este diagnóstico por temas, ¿no? De rechazo, ¿no? Te comparto que hicimos un estudio aquí en México, en 3 ciudades, para evaluar las actitudes y las opiniones del personal de recursos humanos a Mm, las personas con trastornos mentales. Hicimos una escala porque realmente si uno busca acerca de qué opinan el personal de recursos humanos en particular, pues la verdad es que no hay mucha información. Y entonces nos basamos en la escala de actitudes de la comunidad hacia la enfermedad mental y la escala de opiniones sobre la enfermedad mental en profesionales de la salud. Y con eso hicimos esta escala justo para, insisto, evaluar qué opinan, qué piensan las personas, el personal de recursos humanos ante las personas con trastornos mentales. Y vimos que, pues si bien no hay diferencias en las diferentes ciudades en las que aplicamos el cuestionario, pues que sí todavía hay personas con puntajes muy fuera de rango, ¿no? Y que mostrarían que probablemente sí tienen conductas discriminatorias y estigmatizantes ante las personas con trastornos mentales. Y entonces, ¿no? Si yo quiero obtener un trabajo, pero voy a la entrevista y digo que tengo un trastorno mental y me rechazan, pues entonces desde ahí estamos empezando mal, ¿no? Entonces, el obtener un trabajo y luego mantenerlo, ¿sí? Es decir, de cómo las personas tienen la capacidad y tienen las ganas de tener un trabajo completamente competitivo. ¿Tú qué sabes acerca de esto de la experiencia o de las opiniones de los de recursos humanos? Yo diría que varía, por supuesto, dependiendo del contexto y dependiendo de la exposición a un tipo de salud mental que incluye esta mirada de determinantes sociales de la salud. Es decir, entre más convencional es el entrenamiento que esta gente tiene, por supuesto su visión va a ser muy tradicional y van a pensar de que las personas con algún trastorno o diagnóstico de salud mental poco pueden hacer y deberían preocuparse de eso principalmente antes de hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, si tienes una mirada más orientada hacia la recuperación, eso es lo importante que son estos determinantes sociales. Cuando me refiero a determinantes sociales, me refiero a cuestiones que se relacionan con las cosas que hacemos, los contextos en donde vivimos, el lugar de donde provenimos y que tienen generalmente grandes ejemplos en nuestro nivel socioeconómico, el nivel de, bueno, nivel socioeconómico es pobreza, nivel educacional, empleo, el tipo de casa o espacio en donde residimos, etcétera, que por supuesto se relacionan a un montón de cosas en salud, pero en salud mental son puentes o son mecanismos claves para que nos recuperemos. ¿Cómo podemos estar bien en términos de salud mental si no tenemos un lugar donde vivir, si tenemos un trabajo horrible, si no pudimos estudiar lo que quisimos?
si no podemos tener un buen vínculo amoroso, generar una familia, qué sé yo. Nadie puede tener una buena salud mental, ¿cierto? Sin ese tipo de cosas presentes en sus vidas. Por ende, si la gente de recursos humanos o cualquier otra persona en espacios laborales no tiene esa visión inserta en sus cabezas y mirar las cosas en términos como de nosotros y ellos, que es algo típico del estigma, nosotros los que no tenemos ningún problema, aparentemente, y ellos que tienen problemas de salud mental, obviamente van a discriminar. Obviamente van a decir, mira, este pidió una licencia psiquiátrica, no sé cómo le llaman en México, está ausente por eso, tiene un estrés traumático, postraumático, lo que sea, cosa que ocurre y quizás los presentes, los que están en el vivo, saben que, o les ha pasado esto, que ocurre con mucha frecuencia, eh, van a generar un set de actos discriminatorios que pueden literalmente destruir a alguien. Esa persona quizás nunca se reincorpore a esa posición, luego eso quede como una suerte de mancha, a propósito de estigma, en su currículum y se comienza a murmurar o a comentar de que esa persona es problemática, que tiene sus cositas. Todo eso genera obviamente un impacto enorme en la salud general y salud mental en particular de un individuo, con o sin condición. Quizás el mensaje que quiero transmitir es que antes que hagamos esa separación, eh, en ciertos casos un poco artificial, entre los que tienen problemas de salud mental y los que no tienen problemas de salud mental, creo que hay que pensar en esas condiciones de todo tipo, incluyendo el empleo, que son básicas, necesarias para que cualquier persona tenga un buen pasar, logre cierto bienestar en su vida. Creo que si partimos desde allí, podemos entender mejor lo que alguien con un problema de salud mental necesita. Y esa parte de lo que una persona con algún problema de salud mental necesita, pues habla también del espacio, ¿no? Laboral y del ambiente laboral que vamos a tener. Y entonces, como hablábamos al principio de que el trabajo puede ser este lugar también una fuente de estresores, ¿no? Pues sí te comparto que en México hace unos años salió la norma 025, que es una norma que intenta generar mecanismos para que los centros de trabajo cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y de no discriminación y que sean ambientes, ¿no? Adecuados de trabajo y que, bueno, en teoría, ¿no? Pues las empresas tienen que adoptar esta norma para mejorar el ambiente laboral. No obstante, pues, ¿no? Todavía es un reto, ¿no? Y no sé si me pudieras platicar un poquito, ¿no? De qué factores representan un riesgo para la salud mental en el trabajo, sí, además de esta parte de la discriminación que ya habíamos platicado. Claro, qué bueno que partimos por la discriminación, me gustó ese giro. Eh, a veces nos centramos en cosas estructurales que son importantes, por supuesto, como salarios, como sobrecarga, qué sé yo. Pero discriminación, acoso, abuso en el contexto laboral, creo que son temas más bien recientes en términos de su discusión, pero han existido siempre y obviamente determinan la salud mental de alguien. Pero bueno, en términos de evidencia, yo diría que factores como los que mencioné, sobrecarga laboral en el sentido de horas trabajando, eh, salarios o compensaciones, eh, turnos en horarios, digamos, poco saludables, que cambian mucho, a veces de noche, a veces de día. Todo eso tiene una relación con mayor riesgo de desarrollo de problemas de salud mental, pero también cosas un poquito más sofisticadas o elaboradas quizás, como por ejemplo no participar de la toma de decisiones dentro de una organización, es decir, ser el recipiente final de decisiones que son muy top-down, de gente de mucha jerarquía o poder, tus jefes, qué sé yo, que simplemente te dicen qué hay que hacer y o bien estás haciendo eso y te sacan de ese proyecto, te ponen en otro lado. Todo eso que yo creo que, como decía mi abuela, los viejos antiguos aceptaban, ahora la evidencia muestra que obviamente define eh, tu bienestar en un momento en particular. La falta de desarrollo laboral también es un factor que se ha vinculado con mayor riesgo
de salud mental. Cuando me refiero a desarrollo son oportunidades, oportunidades de crecer, moverse de una posición o moverse hacia una posición más alta con mayores beneficios. Eh, También hay muchas investigaciones que han indicado eso. Hay un reporte que si me dan un tiempo lo puedo poner en el chat, aunque no sé si la gente en vivo lo puede ver, de la OMS que publicaron, digo, el 2022. Es un reporte que lideró la gente de Suiza, en particular Alicia Malik, que era la directora de salud mental en el trabajo, y que sintetiza la evidencia, al menos hasta el 2022, respecto a factores de riesgo en el trabajo, respecto a intervenciones que ayudan a minorar esos factores de riesgo y también buenas prácticas en general. Es un informe un poquitín largo, pero que la primera parte resume, tiene tablas y todo, la evidencia a la fecha. Y ahí se van a dar cuenta de dos cosas. Uno, la serie de factores de riesgo que se han asociado en investigaciones a diferentes definiciones de salud mental. Hay una gran variedad de cómo entendemos la salud mental. Algunos se centran más en bienestar y calidad de vida, otros en diagnósticos, otros en cuestiones que se relacionan a otras cosas, ¿no? Pero también mucha variabilidad en términos de esos factores laborales. Algunos tienen que ver con la naturaleza del trabajo, otros tienen que ver con cuestiones que ocurren dentro del espacio laboral, por ejemplo, tu conexión con tus supervisores, tu conexión con otros miembros de tu equipo, que pueden generar a su vez problemas de salud mental, y cuestiones que no tienen que ver con el espacio laboral necesariamente, pero que en algún minuto sí. Por ejemplo, alguien que pide o, digamos, tiene un problema de salud mental y pide una licencia psiquiátrica y se ausenta, hay toda una línea de trabajo de qué ocurre con esa persona cuando está fuera del espacio laboral y luego tiene que reintegrarse, que le llaman programas de reinserción o reintegración. Eh, Interesante. Y lo último que quiero decir, creo que estoy hablando mucho, es el nivel de evidencia. Creo que una de las conclusiones de ese reporte es que el nivel de evidencia es generalmente bajo. Bajo a la hora de las poblaciones que se están evaluando y su representatividad. Como algunos saben, la representatividad en términos de metodologías cuantis son importantes porque necesitamos extrapolar los resultados que encontramos en una muestra a la población que esa muestra representa. Y en muchos casos muestras pequeñas, muestras que no fueron elegidas de forma aleatoria, no hacen una buena representación. Pero también, perdón, respecto a intervenciones. Es decir, si una estrategia, como por ejemplo entrenar a los managers, entrenar a los supervisores de equipos, independiente de la empresa, si eso ayuda o no a que la salud mental de la gente supervisada o de los trabajadores mejore, la evidencia también es, diría yo, emergente. Los efectos que se han identificado son pequeños a medianos, ¿me entienden? Todavía está como en una etapa, digamos, de maduración esa evidencia, pero hay bastante evidencia a la cual uno puede apelar si quiere tomar decisiones. No sé si te envió después ese reporte, Sol, pero creo que es una buena fuente. Sí, si nos lo puedes compartir y nosotros lo ponemos en el chat para que todos también tengan acceso al reporte, sería ideal. Esto que hablas acerca de que todavía no hay tanta evidencia del impacto que tiene entrenar, ¿no? A las personas en temas de salud mental para ver si eso cambia, ¿no? Su actitud y su opinión acerca de las personas con trastornos mentales en el trabajo. Mm. Entiendo que todavía no existe la evidencia, pero podríamos suponer que sí, ¿no? Es decir, que No, basándonos en que las personas, ¿no? Tengan más información, que se empiece a quitar esta idea, ¿no? De que las personas con trastornos mentales graves, por ejemplo, pudieran ser violentos, ¿no? O sea, como esta parte del estigma, pues, ¿no? O sea, quitar estas barreras, derribar estas barreras del estigma para que se normalice la conversación. Y ese es un poco, ¿no? Como el gran objetivo que tenemos en Mentalizarte y en estas pláticas de que empezar a hablar de salud mental de manera como más coloquial, ¿no?
Te comparto que en México, bueno, esto que hablabas, ¿no? De los factores de riesgo para la salud mental en el trabajo, pues te comparto que en México, pues Mm. el tema de las horas, ¿no? Es decir, hay reportes que muestran que Perdón, perdón, Sol, ¿podría decir algo respecto a la evidencia, lo que sabemos ahora y, bueno, esos alcances que estabas haciendo respecto a cómo podemos utilizar esa evidencia? Quisiera simplemente aclarar de que existe evidencia. Lo que pasa es que siento yo que hay una etapa de etapa temprana quizás, en donde la evidencia nos indica algo, pero no somos capaces de explicar ese fenómeno. Perdón que me vaya por el lado epistemología de la ciencia. Creo que en esa parte estamos respecto a este campo. O sea, hay cosas que parecen ser buenas prácticas, como por ejemplo entrenar a managers, pero creo que los mecanismos específicos respecto, los contenidos específicos respecto a ese entrenamiento todavía están como siendo testeados, como por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamiento en particular? Mi hipótesis es que si es un entrenamiento en donde básicamente le pasas un manual psiquiátrico a un manager, mm, no sé qué efecto podría tener. Pero si le pasas como un contenido más orientado a, mira, estas son personas, ojo, recuerda, estas son personas, tuvieron un problema o varios problemas, y tú requieres como institución ajustarte a esos problemas, ayudarles, digamos, a que puedan hacer un buen trabajo y cumplir con las tareas que deben cumplir, esa es una visión totalmente distinta. Entonces, me temo que los entrenamientos con ese enfoque de esa naturaleza son muy emergentes. Todavía no se han instalado. Y creo que eso tiene que ver también con eh, básicamente políticas. Es decir, si tienes una política que está promoviendo esa visión, tú vas a querer incluirlo en tu empresa o contexto en particular. Pero si tienes políticas que ni siquiera mencionan eso, que se quedan con cuestiones como, y lo digo con todo respeto, pero mindfulness o alguna actividad de relajación y solo eso, obviamente tu visión es limitada. O sea, todo bien con mindfulness. De hecho, tiene mucha evidencia mindfulness. Pero si mindfulness es un momento en la semana y el resto es un contexto laboral terrible, ¿no? Y un jefe terrible y qué sé yo, no, sentido común. No se necesitas hacer un ensayo clínico para concluir de que no requieres más que eso. claro, ¿no? Las intervenciones que se tienen que llevar a cabo en el lugar de trabajo y que efectivamente, ¿no? Un manual de qué son los trastornos mentales, pues probablemente no va a rendir mayores frutos, pero también, ¿no? O sea, ese sería como el reto, ¿no? Determinar cuáles son los mecanismos con los cuales las personas en estos ámbitos tendrían más empatía con respecto a este tipo de temas. Entonces, bueno, ¿no? Como en esa parte de entrenar, ¿no? A los profesionales de la salud mental, pues también incluir esto que tú también has mencionado con anterioridad, no en esta plática, pero en otras, ¿no? La experiencia vivida, ¿sí? Es decir, de lo que dicen las personas que tienen Entonces, algún padecimiento mental y que han vivido esta experiencia, ¿no? Y justo hoy en la mañana una persona me escribía y me decía, oye, ¿qué sabes de salud mental en el trabajo? Porque, ¿no? Yo pedí trabajo y no me lo dieron por mi diagnóstico, ¿no? Entonces, escuchar, ¿no? Las experiencias que ellos tienen y entender, ¿no? Que sus habilidades, pues, son iguales que las de las demás personas, pues, es un buen punto de partida. Te quería compartir hace rato que en México, pues, bueno, México, si ves los reportes, somos de los países que más horas de trabajo tenemos, pero no necesariamente efectivas, ¿sí? Entonces hay como todo este movimiento, ¿no? Y esto hablábamos del ausentismo y del presentismo, ¿sí? Es decir, estar en una oficina, ¿no? 10 horas no significa que yo sea totalmente productivo, ¿no? Y un poco aquí en México todavía está, ¿no? Como ese mal concepto, ¿sí? De estar en una oficina sentado significa que estoy trabajando, pues no, esa no es la realidad y que, ¿no? Pues eso tampoco contribuye a una salud mental de nuestra población, ¿no? Y de que las personas piensan, ¿no? Que por estar muchas horas en el trabajo, pues entonces ya están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la manera un poco de pensar también en nuestro país, entender que número de horas no es igual a productividad.
entender también, ¿no? Que hay países, por ejemplo, que están recortando el número de horas de trabajo y que hay ya experimentos en países en los cuales ya son 4 días laborales en vez de 5, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver los resultados de productividad que tienen esas experiencias. Y también, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Decirte que en México los días de vacaciones son sumamente precarios, ¿no? O sea, son muy pocos los días de vacaciones en comparación con otros países y pues obviamente eso también, ¿no? Es un factor que contribuye a que no nos sintamos bien en el trabajo y que de repente pues lleguemos al burnout, ¿no? Absolutamente. Hay una organización que se llama Vacation is a Right, que parte de una experiencia personal de la, digamos, CEO, supongo, eh, que creo que la mayoría de las personas podemos eh, reflejar o sentir propia, de trabajar sin parar hasta colapsar, ya sea por presiones externas, pero también por cuestiones culturales que nosotros adoptamos y entendemos de que estamos en este mundo básicamente para producir. Y quizás por eso, dentro de los argumentos que utilicé para justificar por qué salud mental es importante en el trabajo, no utilicé un argumento típico que tiene que ver con la productividad. Es decir, que a mejor salud mental, más productividad. Creo que, aunque puede ser cierto en ciertos contextos, nos aleja de un marco más bien de derechos humanos, en donde obviamente trabajamos y tenemos tareas y desarrollamos cosas y hay responsabilidades, y etcétera, pero no todo tiene que ver con productividad. Y si centramos la discusión en la productividad, creo que nos puede alejar de cuestiones básicas, de nuevo, que la mayoría de los trabajadores, trabajadoras, deberían tener aseguradas. Así que hago ese comentario porque creo que es una visión muy capitalista o neocapitalista de centrar todo en la discusión, toda la discusión en torno a la productividad o al servicio o en servicio a la productividad, que es peligroso. Creo que nos puede alejar de una visión distinta, que tiene que ver con bienestar, que tiene que ver con asegurar cosas por derecho, ¿no? Y lo otro que iba a comentar respecto a experiencia vivida, qué bueno que lo comentas, porque de nuevo es sentido común. Sin embargo, siento que todos los que nos dedicamos desde la investigación y la práctica en salud mental, algo de responsabilidad tenemos para no transmitir a las personas que nosotros, eh, con quienes nosotros interactuamos, la idea de lo importante que son sus experiencias. No solo para ellos como individuos, ellos y ellas, sino también para otros individuos que pueden empatizar, para quienes las experiencias de otros pueden significar un mensaje positivo, optimista, orientado a la recuperación, etcétera. Eh, Cuando hablamos de estigma, una de las prácticas o estrategias que tienen mejor evidencia es utilizar, entre comillas, o generar el espacio para que personas con experiencias vividas dialoguen con diferentes grupos de la población, entre ellos empleadores, entre ellos la vecina de la esquina, entre ellos gente política, pero que vean en carne propia a alguien con un diagnóstico de lo que sea. Generalmente los trastornos mentales severos como esquizofrenia son más estigmatizados, pero bueno, decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona como tú y tengo sueños y tengo problemas y tengo como que ajustar mi vida para, digamos, lidiar con esos problemas, pero quiero cosas semejantes y hago cosas o hay antecedentes de que puedo hacer esas cosas y las puedo hacer incluso mejor que alguien sin esa condición. Entonces, ese mensaje testimonial, pero testimonial no de mi doctor me ayudó, no de la pastilla o el fármaco que tomo me ayuda. Yo creo que eso está ok, pero creo que se queda en el mundo en donde nosotros nos movemos, que es un mundo más bien clínico. ¿Qué pasa con esas personas en su mundo? Que es, por cierto, el mundo en donde nosotros también habitamos en otro rol. Creo que escuchar esos discursos generalmente eh, tiene un impacto positivo a todo nivel y permite a las personas apreciar
a las personas con un diagnóstico como seres humanos, que son capaces, que son competentes, que tienen, digamos, ambiciones. Reitero, a veces cuando hablo de salud mental en contextos como académico, siempre pienso, lo que nosotros hacemos es tan de sentido común, es tanto sentido común, que yo creo que, que lo hemos sofisticado por investigación, por razones clínicas, y respeto, por supuesto, y valido eso. Pero la base, como lo que está subyacente, es sentido común. Tiene que ver con seres humanos con problemas y que necesitan ayuda. Pero a veces, Franco, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, queremos pensar que es algo lógico, ¿no? Pero la realidad es que no, y que tenemos que hablar de estos temas y que tenemos que ponerlos en la mesa justo para darnos cuenta que hay complejidades en esta situación, ¿no? O sea, la salud mental en el trabajo tiene relevancia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro día y porque existen muchas barreras que complican la atención adecuada de las personas en este contexto. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esta intervención que se llama Individual Placement and Support, que es una intervención justo para que las personas con trastornos mentales graves puedan obtener y mantener un trabajo competitivo y que nos puedas compartir acerca de, bueno, de lo que hay de evidencia y de esta experiencia que estamos empezando aquí en México, en particular en Guadalajara. Sin duda. Y IPS, como le llamamos, Individual Placement Support, es una intervención orientada a empleo, que creo que en español se llama empleo con apoyo o empleo con apoyo individualizado. Hay diferentes modelos en el mundo. Hay uno español, que es bastante conocido. Eh, Hay otro quiero decir, Alemania, pero no estoy seguro. Pero bueno, hay algunos en Europa. Pero IPS en particular responde a una historia específica en Estados Unidos. Surge en los 90, a principios de los 90, en el contexto de transformación de servicios. Habían hospitales diurnos, como se conocen, para personas con problemas de salud mental, en un estado, el estado de New Hampshire, al norte, noreste del país, que intentaban cambiar su enfoque. Todo esto en el marco de una transformación general de los servicios de salud mental en Estados Unidos, que se conoció como reforma psiquiátrica. Una dupla de profesionales, un psiquiatra, Bob Drake, y su esposa, que es una terapeuta ocupacional, Deborah Becker, pensaron en una intervención que pudiese reemplazar a los servicios psicosociales que se ofrecían en ese hospital de día. Y probaron o pilotearon algo enfocado principalmente en empleo. Eh, Propusieron algunos principios básicos que vienen de la rehabilitación en general, no psiquiátrica en particular, que tenían que ver, digo, como por ejemplo ofrecer un empleo a cualquier persona que quisiera trabajar. Y no un empleo especial, no un empleo para personas con discapacidad, sino un empleo. Cualquier trabajo que se ofreciera para cualquier persona. Y le sumaron otros principios, como por ejemplo la conexión de este equipo, que en ese momento no se llamaba equipo IPS, pero que tenía este equipo con el equipo de salud, que hubiese una integración entre un equipo vocacional, si quieren ponerle ese nombre, y un equipo más bien clínico que estaba compuesto generalmente por psicólogos, psiquiatras, lo típico. Y probaron esta intervención, lo que en proyectos como los que nosotros hacemos se llama pilotear, con un grupo de, creo que fueron 20 o 30 personas. Fueron trabajando con esos individuos e intentaron aplicar los principios en la práctica. Esos principios tomaban carne en cuestiones como, por ejemplo, un vínculo rápido entre el especialista en empleo y la persona que quería buscar empleo.
Luego, ese especialista empezaba a identificar pequeños negocios o empresas o lugares en donde se ofrecían posiciones en el barrio en donde el paciente o el cliente, como le llaman los gringos, habitaba. La persona especialista quería saber qué vacantes o qué posiciones estaban, digamos, disponibles. Y cuando identificaba posiciones que calzaban o era un match con lo que quería la persona, comenzaba ese diálogo entre el especialista y el empleador, potencial jefe, entre el empleador y la persona que estaba buscando, y había un posicionamiento, es decir, la persona comenzaba ese trabajo lo antes posible. Y luego el apoyo se mantenía, continuo. Algunas personas quisieron, digamos, cambiar de trabajo después, otras personas prefirieron no seguir en el programa, pero continuaron trabajando, diferentes, digamos, trayectorias, pero la mayoría de las personas que recibieron este apoyo consiguieron un trabajo. Ese fue el primer resultado positivo de IPS. Chiquito, en una zona principalmente rural, como es New Hampshire, y que luego se expandió a Vermont, otro espacio un poco rural, pero también a Boston, pero también a Nueva York y así. IPS creció mucho entre los 90 y los 2000, al punto que a la fecha se han conducido alrededor de 32 ensayos clínicos, muchos de ellos en Estados Unidos, sobre todo al principio, pero que luego comenzaron a replicarse en Europa, en Japón, los japoneses han hecho varios, en Australia, Nueva Zelanda, que posiciona, diría yo, a IPS como una de las intervenciones en psiquiatría comunitaria más exitosas. Creo que su filosofía, a pesar de lo revolucionaria que es, de centrarse en trabajos competitivos, centrarse en buenos sueldos, como centrarse en eso, en vez de preparar a alguien para el trabajo, creo que su filosofía es bastante sencilla, lo que los gringos le llaman straightforward. Es empleo o educación, dependiendo de lo que la gente quiera. Pero no es te voy a, te voy a ofrecer psicoterapia para que te estabilices o te mejores o cualquier otra intervención para que tú consigas un trabajo después. Es empleo. O sea, lo que nosotros digo, es ayudar a alguien a conseguir un trabajo. Fin. Es como súper enfocado, pero creo que allí radica parte de eh, la magia de IPS. Porque en vez de complicar la intervención con muchos componentes, y a veces tendemos a hacer eso, nos enfocamos en una cosa, somos buenos en esa cosa, y esperamos que al conseguir un trabajo, o volver a la escuela, o tener una suerte de desarrollo vocacional, otras cosas van a mejorar, que también la evidencia lo dice. Muchos de estos estudios han demostrado que las personas que en el grupo de intervención reciben IPS y logran un trabajo, también por obvias razones, mejoran en términos de su autoestima, en términos de su autoeficacia, en términos de cuestiones más clínicas, reducción de síntomas, menos hospitalizaciones, menos situación de calle, cosas de ese estilo. Es decir, los indicadores que se asocian al hecho de conseguir un trabajo vía IPS son bastante sólidos y son más bien cercanos a lo que nosotros hacemos. Lo que yo creo que es interesante y Bob y Débora lograron fue hacer esta suerte como de giro, ¿no? Y decir, en vez de partir acá y mejorar a la gente para que luego trabaje, ¿por qué no hacemos que trabaje primero y luego mejore? Y es una filosofía que se replica en otras intervenciones en salud mental, como por ejemplo Housing First, que no sé si la gente conoce, pero Housing First hace un proceso que es inverso a lo que tradicionalmente se ha hecho, que es que la gente, por ejemplo, no consuma, que la gente mejore en términos de sus síntomas, que la gente vaya pasando por un shelter o no sé cómo le llaman en México a los shelters. Eh, bueno, un espacio en donde las personas, digamos, habitan, pero Albergue, que no, albergue. albergue, Ujú. gracias. Albergue, y luego un espacio como transicional y así, en vez de eso, decir, cualquier persona necesita un hogar.
les vamos a dar una casa y te vamos a poner en una casa y te vamos a apoyar a que hagas como, digamos, control de daño en términos de consumo o que requieras, digamos, medicamentos si tienes como síntomas eh, activos o qué sé yo. Esa filosofía más centrada en determinantes sociales, nuevamente como housing o como empleo, creo que tiene efectos que la evidencia lo, em, lo- o sea, papers y estudios los han identificado, pero que, de nuevo, también es de sentido común. No sé si ayudar a alguien y pasar un año, 2 años enseñándole algo sin que lo aplique, cualquiera de nosotros, digo, sea muy efectivo. Obviamente necesitamos práctica si estamos hablando de empleo, o necesitamos estar en un espacio seguro y no ensayar que estamos. O sea, de nuevo, sentido común. Por ende, creo que la evidencia científica ha respaldado ese sentido común y IPS, para terminar con IPS, creo que es una de las intervenciones más efectivas en términos psicosociales en salud mental. Y bueno, pues avisarles que si bien esta intervención ha sido probada en diferentes países y diferentes contextos, pues bueno, estamos realizando un estudio piloto para evaluar la intervención en nuestra población, ¿no? Y entender un poco el mensaje con el que me quedo, Franco, es quizá un poco cambiar la visión, ¿no? Y entender que el empleo también puede ser protector, ¿sí? Es decir, también nos puede ayudar a que la persona mejore, ¿no? Y remita, por ejemplo, en sus síntomas, ¿no? Y no solo ver que el empleo y el trabajo pueda ser este factor de riesgo, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Las dos partes, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante. Si me pudieras ayudar, por ejemplo, con información acerca de qué tipo de intervenciones recomienda la Organización Mundial de la Salud para promover la salud mental en el trabajo, a propósito de una pregunta que hay en el chat, ¿no? En este sentido de que la pandemia vino a cambiar mucho de nuestra dinámica laboral, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en un espacio de trabajo remoto, ¿qué estrategias podemos implementar de salud mental a nuestros colaboradores? Claro, el documento que de verdad lo quiero encontrar para que lo revisen, porque es evidencia, digamos, a la fecha muy bien organizada y también ponderada a la hora de decir esto se nota que sirve y esto no tanto. Creo que algunas cuestiones que han comenzado a ser evaluadas a propósito de la pandemia es flexibilidad. Es flexibilidad de espacio, es flexibilidad de horas, es flexibilidad en el amplio sentido. Que las personas puedan trabajar en el lugar que quieran trabajar, que sus tareas estén más vinculadas a productos o cuestiones específicas que deben, o tareas específicas que deben hacer, pero también el diálogo entre digamos, el supervisor o la supervisora directa y también otras personas que están en ese espacio. Eh, Hay mucha evidencia que indica de que las malas relaciones dentro de un espacio laboral, especialmente con supervisores, tienen un efecto obviamente muy dañino en salud mental y en otras cosas. Eh, las intervenciones que ofrece o que sintetiza OMS en este documento son varias. Yo voy a hacer referencia a las que me acuerdo de forma más específica. Una son intervenciones más bien estructurales y que le llaman universales, que tienen que ver con derechos del trabajador que respondan a nuevas reformas, como por ejemplo lo que decías tú, Sol, de vacaciones, por ejemplo, poder pedir vacaciones cuando las personas quieran y no cuando les acomode a la empresa. Esa como flexibilidad y a su vez derecho ejercido es algo que obviamente OMS promueve y hay algunos estudios que están intentando buscar los efectos de esas, digamos, intervenciones universales que sirven para cualquier persona, no para alguien que tiene problemas de salud mental necesariamente. Luego está la categoría de intervenciones más bien organizacionales y que tienen que ver con la dinámica de un grupo de trabajadores que interaccionan entre sí
y ese grupo de trabajadores con sus supervisores o superiores en general, en donde hay eh, programas de entrenamiento, en donde se habla de derechos, pero también se habla de lo importante que es un espacio laboral seguro, sin abusos, sin violencia, eh, qué sé yo, flexible para el trabajador. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver o que apuntan directamente a las personas que están a cargo de los trabajadores, pero para lo cual la evidencia es emergente. Y la razón principal creo que se explica por la tercera dimensión, eh, que promueve este documento de la OMS, que tiene que ver con las intervenciones en el individuo. Creo que históricamente ha habido un énfasis en la persona, pero no en la persona ejerciendo sus derechos, sino más bien en las personas como qué puedo hacer para afrontar un contexto laboral potencialmente dañino. Y allí entra mindfulness, y allí entran una serie de prácticas individuales que tienen que ver con tu manejo de estrés, para lo cual la evidencia es buena, pero me gusta que el documento de la OMS destaque que es insuficiente, totalmente insuficiente, si las condiciones laborales universales para todos los trabajadores y específicas para tu equipo de trabajo no son óptimas, ¿no? Y luego hay dos capítulos, creo, que tienen que ver con intervenciones de reinserción, cómo podemos reintegrar a las personas que tienen un problema de salud mental y que por eso se ausentaron de su puesto de trabajo por cierto tiempo, sobre todo intentando generar un espacio acogedor y que el estigma no prevalezca, tanto en los supervisores, que quizás ya te tacharon y eres una persona conflictiva, sino también en tu propio equipo, que está murmurando que lo que te pasó a ti fue que tuviste una crisis y que por eso no estás trabajando y quizás hay muchos estereotipos ya vinculados a ti, ¿no? De que eres flojo, de que eres escandaloso, de que, qué sé yo. Entonces hay toda una línea de trabajo, como dije anteriormente, en torno a reinserción laboral. Pero hay un capítulo que es muy interesante que tiene que ver con las personas que tienen problemas de salud mental. Y creo que se divide en lo que hablé, por ejemplo, respecto a apoyo al empleo, como IPS, es decir, gente que pueda conseguir ese trabajo y mantenerse en el trabajo, sino también en estas personas que tienen problemas de salud mental y que se busca que la empresa o el espacio laboral hagan ajustes para ayudarles a que cumplan su tarea y no se estresen y no se gatille algún episodio o lo que sea por cuestiones laborales. Yo diría que son 5 capítulos que sintetizan la evidencia para cada una de estas dimensiones. Pero siento yo que lo esencial, lo que tienen en común esos capítulos, es que hay una visión más bien de la discapacidad o del mundo de de la discapacidad que de la psiquiatría, psicología más convencional, en el sentido de que hay una visión respecto a cómo el ambiente se debe ajustar para ayudar a una persona con discapacidad versus qué hacemos con el individuo para que se ajuste al ambiente. Creo que el sello que le quisieron imprimir es más bien lo primero. ¿Qué hacemos como sociedad civil en general y como empresas específicas en particular para ayudar a personas con discapacidad o que tienen riesgo de desarrollar una discapacidad por cuestiones del ambiente laboral? Y esto que mencionas al final de la inclusión, ¿no? Es decir, en México sí ha habido un movimiento del Servicio Nacional de Empleo de contratar a personas con discapacidades, pero normalmente discapacidades físicas. Te doy un ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Trabajan revisando, ¿no? Los pases de abordar personas que, por ejemplo, tienen una discapacidad física y están en silla de ruedas, lo cual me parece, ¿no? Súper bien, ¿no? Y súper a favor de este tipo de medidas. El tema con los trastornos mentales es que es una discapacidad psicosocial, es una discapacidad que no se ve,
¿sí? Y Mm. que entonces esto también genera, ¿no? Como esta dificultad en el diagnóstico, o sea, ¿no? En percibirlos, ¿no? En diagnosticarlos, en tratarlos y en incluirlos en la dinámica social completamente. Entonces, tenemos todavía, ¿no? Que hacer un esfuerzo para que la discapacidad psicosocial sea más visible. Estamos sobre tiempo, Franco. No sé si tuvieras un último mensaje para llevar a las personas que nos están viendo. No sé cuánta gente nos vio, tampoco vi las preguntas, pero espero que les haya gustado. Mi visión, creo que ya se dieron cuenta luego de una hora escuchándome, es una visión más bien social de la salud mental, o cómo todo lo social, estructural, tiene un efecto en nosotros individuos. Y creo que en mi experiencia, es más fácil entender lo que le pasa a un sujeto si parto de algo estructural y luego llego al sujeto que al revés. Porque siento que al revés nos quedamos en el correlato de individual y nos cuesta es entender lo que pasa afuera. Fue siempre mi experiencia cuando yo estudiaba psicología. Creo que partir con lo que está afuera y luego ver cómo yo en particular dialogo con eso o cómo mis pares y otras personas hacen lo mismo, creo que nos da esta visión como multinivel, que creo que siempre es más rica cuando pensamos en problemas de salud mental y pensamos en ayudar a personas con problemas de salud mental. Así que ha sido un placer. Buen tema. Muchísimas gracias, Franco, por estar aquí con nosotros. Hay muchos mensajes de felicitaciones en nuestro Facebook Live de cómo se ha abordado esta plática. Entonces, bueno, agradecerte nuevamente y, bueno, invitarlos a seguir con nosotros en esta campaña. Nos vemos el próximo mes en el 10 de cada mes. Muchas gracias.